Hoy, por si las moscas, tenemos un panelazo de lujo. Vamos a hablar sobre intelectuales y poder político. Y cuando veo a mis invitados, pienso que en realidad cada uno de ellos merecería un programa por aparte. No sé cómo le vamos a hacer hoy, pero quiero dar la bienvenida a José Antonio Aguilar, profesor del CIDE y especialista en el liberalismo y en la historia del liberalismo en México. Ana Sofía Rodríguez, que es editora de Nexos y que escribió hace poco un libro sobre entrevistando a 14 intelectuales que concluía con una provocación. Con una provocación, con una provocación que hablaba del ocaso del papel de los intelectuales. Y Carlos Illades, que es el gran estudioso de los intelectuales de izquierda en México. Antes de comenzar el programa, yo les proponía que habláramos de tres aspectos importantes. Lo primero es estas listas que han ido apareciendo y que han sido dadas a conocer por el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la relación de periodistas, columnistas, intelectuales y el dinero que recibían en el sexenio pasado. La pregunta, se las hago a los tres, es ¿qué efectos tiene sobre la labor intelectual que conozcamos cuál es la relación de ciertos actores públicos con el dinero del Estado? Bueno, pues yo creo que para empezar a decir que está muy bien empezarnos a preguntar por los intelectuales. Definitivamente son un grupo poderoso con mucha incidencia, mucha proyección en distintos espacios y en ese sentido es importante poner la mirada en ellos, ¿no? No son actores neutrales, tienen intereses y participan de redes con intereses. Ahora, su relación con el dinero sin duda puede ser problemática. Yo creo que aquí habría que distinguir varias cosas. Una es la dependencia de los medios, que se ha vuelto la plataforma, digamos, de los intelectuales mexicanos en las últimas décadas, ¿no? De los medios en concreto con el dinero. Ese es un tema, para empezar. A los intelectuales creo que hay que sin duda vigilarlos desde ahí, vigilar a sus empleadores, que es muy distinto si son públicos o son privados, ¿no? El dinero público, el dinero privado es una pregunta importante que hacer, pero creo que hay otras maneras de vigilarlos también y otras preguntas que hacerles que trascienden por mucho el rol del dinero en sus ideas. Entonces, pues les propongo igual empezar por ahí para discutir la segunda parte igual más adelante. Yo creo que en México la dependencia de los medios al dinero es evidente. Creo que desde el trauma, el golpe Excelsior, ¿no? Hemos sido muy vigilantes de esto. Con estas listas en particular yo tengo el problema de que se ocupan de un sexenio, por lo menos ya están desagregadas, las que publicaron ayer ya vemos cómo cambian, ¿no? Ya hay más actores. La primera publicación en el Reforma a mí me pareció incompleta, tendenciosa y un poco rara, por decirlo menos, pero nos permite pues empezar a ubicar los grupúsculos que existen y pues su dependencia por lo menos al dinero público el gobierno pasado. No creo que ahí se agote la reflexión, es lo que diría. Carlos, ¿es posible hacer un medio independiente sin la intervención del dinero del Estado? Es bastante difícil. Abundando en lo que decía Ana Sofía, la relación de los medios con el poder en México es histórica. Si uno lee Los bandidos de Río Frío, desde ahí queda clara el papel de la prensa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es lo del último sexenio, pero en realidad es parte de la historia del periodismo en el país y la dificultad de los medios, digamos, contestatarios o de oposición para lograr algún espacio, en su momento Proceso, en su momento el 1+1, alguna primera etapa de la jornada, por lo menos. Y lo de los intelectuales es la historia del siglo XX. O sea, los intelectuales en México tienen un poder descomunal. Cuando uno va a Sudamérica, por ejemplo, le dicen, bueno, en México los académicos que se vuelven intelectuales se vuelven gente muy importante, bastante próspera, y eso no ocurre en nuestros países. Entonces lo que estamos viendo es algo, digamos, que no se había hecho tan público o de manera tan notoria, pero más bien habla de una historia bastante larga. O sea, en México, al menos en el siglo XX,
pues las figuras intelectuales independientes eran pocas, fundamentalmente de la izquierda, alguno que otro liberal, pero fundamentalmente de la izquierda, y esos intelectuales de izquierda no saltaron a la televisión como saltaron los intelectuales en el bloque en el poder que se formó en México a partir de los 90, en que se asociaron mucho los intelectuales, las ideas, con el proyecto neoliberal. Antonio. Yo diría dos cosas, retomando algo de lo que Carlos y Ana Sofía han dicho. Hay un problema, me parece, para la esfera pública cuando una parte muy importante de esta está financiada por el Estado. Hay un problema de autonomía, hay un problema de injerencia, de intervención. Ahora es un problema estructural, creo que en ese sentido tiene razón Carlos, es decir, hay publicaciones meritorias que sin el patrocinio del Estado simplemente no existirían. Hay otras que deberían de existir, dejar de existir del todo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el número de periódicos que hay en la Ciudad de México, pues no se correlaciona en ningún sentido con el número de lectores. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿estos periódicos existen para los lectores o existen para los intereses que lo están patrocinando, ¿no? Pero hay otras publicaciones que realmente requieren del patrocinio estatal, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos un problema estructural. Ahora, el segundo tema es el de los intelectuales y su autonomía frente a el poder económico y el poder político, y ahí me parece que hay una tensión muy importante históricamente, creo que tiene razón Carlos, en donde lo importante es que si vamos a tener financiamiento público haya reglas claras y sean transparentes. Hay otros estados en donde el acceso, las formas de acceso, la manera de distribuir el dinero y la manera de usar ese dinero son transparentes. Yo creo que tener mecanismos que garantizaran eso haría que no fuera tampoco un instrumento del poder para extorsionar, que es lo que estamos viendo ahora. ¿No? Es decir, si hubiera una plataforma donde todo el mundo ve mes con mes quién está recibiendo qué dinero para hacer qué es lo que rinde, pues no habría sorpresas, ¿no? Como no lo hay, es información reservada, pues es, digamos, un arma que en el momento adecuado, como ahora en estos meses, se saca de manera discrecional para atacar a unos o favorecer a otros. ¿Para ustedes la lista es un instrumento de desprestigio o un anuncio de que las cosas van a ser distintas? Es una buena pregunta. Creo que en su primer momento no diría yo que fue un instrumento de desprestigio, porque el periódico que la publicó, que fue el Reforma, estaba a su vez en un momento un poco raro, ¿no? Con las acusaciones sobre Nexium, ¿no? Entonces, y el Reforma pues se ha dedicado a ser bastante crítico con este nuevo gobierno. Entonces, hay que estudiarlo un poco más y hacerle más preguntas a ese momento en particular. Ahora me parece que es un ejercicio, en principio, valioso de transparencia. Ahora, como dice José Antonio, si no se vuelve tradición y si no lo empezamos a ver pues año con año, ¿no? No va a servir para nada. Yo ahí sí diría, a mí lo que me sorprendió sobre todo es ver, porque entiendo un periódico que no puede, una revista, ¿no? De literatura que no puede vivir sin el dinero público, pero ver a Televisa y a TV Azteca ahí adentro con esos montos, me hace también preguntarme por el público, o sea, ¿cómo es que no les alcanza con quienes los ven, ¿no? Es una pregunta también para las audiencias y para entender, pues, o sea, vamos, creo que tenemos una responsabilidad también en sostener lo que queremos sostener y lo que no. ¿En qué momento tiene que el Estado entrar a eso? Ana Sofía, nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso hablando de la relación entre los intelectuales y el poder. Estábamos hablando de las listas que se han publicado, en donde queda claro cuánto dinero han recibido medios, columnistas, intelectuales, etcétera. Pero quiero aprovechar que están aquí para tocar otro tema, y es que nos ayuden a caracterizar en qué régimen estamos. Es una combinación extraña, a mí me parece,
Carlos, en una entrevista con el New York Times, hablabas de un utopismo, ¿cómo era? Conservador. Conservador. Y yo creo que el propio José Antonio también tiene su propia frase. Pero, ¿qué régimen es este? ¿Es un régimen de izquierda? ¿Es un régimen que tiene algunos rasgos liberales? ¿Por qué momento estamos pasando? Bueno, hace un par de meses publiqué un artículo en la revista Nexos preguntándonos si lo que estábamos viviendo no era la 4T, la cuarta transformación, sino la 3R. La 3R es la tercera restauración autocrática en la historia del país. Habiendo una en el siglo XIX, habiendo otra después de la caída de Porfirio Díaz, el inicio de la Revolución Mexicana, y me parece que están las señales de que sí hay un designio de empezar una transición, una restauración autoritaria. No creo que estemos todavía ahí, pero creo que hay señales, el centralismo, el caudillismo, el personalismo en la política, la cooptación de los órganos de gobierno distintos al Ejecutivo por el Ejecutivo. No hay una oposición. La desarticulación de la oposición. Me parece que estamos viendo rasgos que ya habíamos visto antes en distintos momentos de la historia, cuando hay una restauración autoritaria después de un momento de pluralismo político más o menos democrático, caracterizado por el desorden, por la incertidumbre. Siempre hay un hombre fuerte o un grupo que restaura el orden autocrático, centralizando el poder de manera autoritaria, ¿no? Entonces, yo creo que los rasgos generales de una restauración autocrática están ahí. No creo que se haya efectuado todavía, pero creo que sí estamos en el umbral de eso. La pregunta interesante es si eso se concretará, si eso ocurrirá o no. Y ahí no tengo una respuesta clara. ¿Tú crees que está en el proyecto de López Obrador esta restauración, centralización? En el proyecto no tengo ninguna duda. Sí, creo que lo ha dicho explícitamente, no creo que sea ni siquiera hemos tenido mucho debate, es decir, la idea de recuperar el poder presidencial, de centralizarlo, de ejercerlo como se ejercía antes, de tener un poderío caudillesco, eso está ahí para quien quiera verlo, ¿no? Y la destrucción, digamos, de los contrapesos del sistema político, los escasos e imperfectos contrapesos que habíamos construido, todos los organismos autónomos, independientes, etcétera, claramente están bajo el ataque directo del Ejecutivo. Entonces, sí, yo creo que hay ahí, si uno lee la historia del porfiriato, pues hay ahí rasgos que claramente está emulando. El presidente quiere hablar él como si fuese la 4T fuese la continuación de la revolución, eso es bien, en todo caso, la continuación del porfiriato, ¿no? Ana Sofía. Híjole, pues yo tiendo a pensar que es muy pronto. Te digo que no ha ocurrido todavía, ¿eh? De eso, pero empezar a especular con como semejantes conceptos me asusta. Pero bueno, yo veo, o sea, coincido con José Antonio en ciertas cosas. Yo le diría más bien, pues, que es un regreso al Estado, ¿no? O sea, querer pensar en que es posible crear un Estado fuerte. Eso sin duda tiene el problema de centralizarlo en una persona o en el Ejecutivo, ¿no? Pero en principio, y eso a mí no me parece mal, creo que estamos en una transición hacia regresar al Estado, dejando de pues outsourcear ciertas labores del Estado, por ejemplo, no nos vamos a meter a ¿Pero no lo está desmantelando? También, y ahí la segunda parte. Es un hecho que con criterios de austeridad, es muy difícil crear un Estado neoliberal. Fuerte. Sí. Parecería un neoliberal, en efecto, pero creo que hay que hacerle más preguntas a las lógicas de recorte, a los lugares en donde están. Ahí vamos. Empezamos a ver además algunas de sus consecuencias más terribles, ¿no? Y bueno, y siempre caracterizar lo que es su ejercicio y no, y bueno, en fin. Carlos, o sea, es la primera vez que un gobierno de izquierda está en el poder, digamos, desde hace muchos años. Desde el general Cárdenas. Y ya se veía, ya tú prefigurabas en algunos textos qué tipo de izquierda íbamos a ver. Sí, a mí me parece que en cierto sentido,
Y no obstante los resultados mixtos, diría, que hemos visto, el triunfo de la izquierda es la culminación de la transición. Okay. Es decir, eso es, y no es un dato menor, es en una elección libre, transparente, una elección que no fue manipulada como la del 88, por ejemplo, donde ahí los intelectuales desempeñaron un papel muy importante en darle legitimidad a un gobierno que, si bien es cierto, no sabemos el resultado de la elección, pues un gobierno que no fue producto de un proceso legítimo. Lo que estamos viendo es la posibilidad de ganar por las buenas, ¿no? Eso a mí me parece que ha favorecido enormemente la transición. Creo también, y coincido con algunas de las cosas que se han señalado, que México ha tenido un gobierno de las élites y un gobierno de los pocos. En esa medida, pues es una democracia, o había sido una democracia, pero tutelada por el poder económico. O sea, es un gobierno de minorías, de grandes poderes, de los negocios, etcétera. Lo que estamos pasando es una especie de visión plebeya de la política. ¿A qué te refieres? Y es parte de los problemas que tenemos. Es una izquierda que se ha quedado prácticamente sin élites, ¿no? Porque las viejas élites, que eran las comunistas, pues se han ido desapareciendo. Entonces, por eso los problemas en el reemplazo. Es decir, no tienen la posibilidad material de reemplazar a los que han recortado de manera brutal y a veces de manera sumamente equivocada. O sea, no puedes hacer eso con los especialistas, ¿no? O con los hospitales. O los hospitales. Ahora, de lo que señalabas, las medidas de austeridad sin duda se parecen mucho a las políticas neoliberales, pero con la pequeña diferencia es que la austeridad es no para favorecer a los privados, es para favorecer, aunque sea discutible, a las empresas públicas y para el gasto social. Por eso yo decía que es un gobierno con resultados mixtos. Sí es una disciplina fiscal, pero una disciplina fiscal y presupuestal, pero en beneficio de otros, a diferencia del neoliberalismo como lo hemos conocido. La otra cosa, ¿cómo caracterizarlo? Coincido con Ana Sofía y con José Antonio, que es difícil. A mí me parece que no hemos salido del viejo régimen, ¿no? Pero creo que tampoco salimos del viejo régimen con la transición democrática. El horizonte de la Revolución Mexicana no lo hemos rebasado. No, okay. Y no parece, pero ese es un pronóstico que espero me falle, que lo vayamos a rebasar. Es decir, la cuarta transformación no acabará siendo tal. Nos quedamos aquí, nos vamos a una pausa. Estamos de regreso en Por si las moscas, estamos hablando sobre el papel de los intelectuales y el poder. Estábamos tratando de caracterizar este nuevo régimen político, el de Andrés Manuel López Obrador, y voy a aprovechar también la presencia de los invitados para hacerles una tercera provocación que tiene que ver con cómo, cuándo y dónde deben los intelectuales incidir e intervenir, si no es, digamos, recibiendo dinero o estando en estas listas. Bueno, yo creo que las condiciones cambiantes han hecho desde hace ya algunos años que los intelectuales incidan en la esfera pública de distintas formas. Sin embargo, sigo pensando que la tarea de los intelectuales públicos es articular ideas, ponerlas en circulación y discutirlas. Y sí, creo que el papel para los intelectuales sigue siendo imprescindible. Los intelectuales escriben cosas, idealmente libros o ensayos largos, que dan una perspectiva que es distinta al del especialista no público, porque ponen de relevancia la importancia que tienen estas ideas para una discusión pública más amplia, ¿no? Yo creo que en ese sentido la labor de los intelectuales sigue siendo crucial, sigue siendo muy importante, ¿no? Ana Sofía, tú escribiste un libro, como decíamos, con una provocación en donde decías que parte de la discusión ya no estaba en el ámbito de los intelectuales, sino que lo importante pasaba en otros lados. Cierto, sí. Creo que los intelectuales llevan siendo interpelados pues, los últimos años, sobre todo desde las redes sociales.
creo que aunque son imperfectas, son útiles, ¿no? Sí, porque además crea una especie como de igualdad y horizontalidad entre el Ahora, ciertamente son muy limitadas, y creo que además lo que estamos viendo un poco para unir como con este nuevo momento, que también es un nuevo momento intelectual, es que los medios de comunicación masiva siguen siendo la arena desde la cual se discute. O sea, uno participa en Twitter para eventualmente saltar a la tele o a tener una columna. Y ahí es donde yo veo el mayor problema con nuestros intelectuales. Es que, ¿por qué? Porque creo que se han, no quiero decir vendido, pero bueno, se han dejado su espectro de, sí, sin duda, de reflexión, porque el registro que permite la columna de opinión o el programa de debate, pues es naturalmente limitado, ¿no? Y nos estamos haciendo una autorreferencia. Exacto, en este momento. No es posible abstraer, no es posible historizar, a pesar de que haya grandes historiadores aquí que lo logran. Es muy difícil hacerlo, ¿no? En un espacio tan limitado, y lo cierto además es que esos espacios están hechos pues para polemizar, o sea, de eso trata. Y la polémica es muy útil, pero no necesariamente para crear reflexiones matizadas, inteligentes, de largo aliento, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa sigue siendo la amenaza fundamental para la construcción de pensamiento intelectual. Yo lo que argumentaba en ese libro con Luciano Conchero es que lo ideal sería transitar un modelo en donde ese tipo de pensamiento, que coincido con José Antonio, que es fundamental, ¿no? Que te da referentes, que busque hablar de muchas cosas, conectar cosas que la discusión pública coyuntural no permite, es fundamental, pero que se haga de manera despersonalizada, ¿no? O lo menos posible. Ajá, claro. Porque opinar es muy fácil, ¿no? Sí, bueno, además estamos en un ambiente increíblemente cargado. Exacto, en este momento. Sí, e individualizado, yo también, o sea, atomizado, pues veo las discusiones atomizadas. Entonces sería ideal pues aspirar a colectivamente crear esto, un poco lo que Carlos decía sobre los intelectuales, o bueno, las élites de izquierda, decías, yo creo que eso pasó con los intelectuales. El Partido Comunista Mexicano era una intelectualidad colectiva, le podríamos decir, ¿no? Y tenía un órgano intelectual. Tenía un órgano intelectual. Y grandes intelectuales. También. O José Revueltas. Exactamente. Carlos. Yo coincido con la importancia de los intelectuales. Lo que necesitamos es una esfera pública mucho más plural. La esfera pública que se construyó en la transición nunca reflejó y no ha reflejado la pluralidad social ni la diversidad de opiniones. Es una esfera pública donde prácticamente hay un consenso neoliberal y que hasta ahora se empieza medianamente a abrir, pero de manera bastante sesgada y no creo que de la manera mejor posible. Yo creo que los intelectuales públicos que tuvo la izquierda de primer nivel no fueron incorporados a la transición, y la esfera pública mexicana y los medios no han expresado esa pluralidad. Yo creo que ahora es el momento, de la misma manera que hay que transparentar las relaciones entre los medios y los intelectuales y el poder económico y político, también de que la esfera pública no sea exclusivamente un punto de vista que se manifiesta en distintas opiniones, sino que realmente refleje una sociedad que es mucho más plural y que le da voz a muchos que piensan distinto a como piensan las élites que han gobernado este país durante mucho tiempo. Voy a aprovechar tu intervención para hacerte una pregunta que tiene que ver ya no con el papel de los intelectuales, sino con esta idea de la izquierda que tomó las armas y su paso a la narcoviolencia. Tú tienes un libro sobre eso que me parece una reflexión muy interesante. Más bien es el Estado que no ha dejado de ser autoritario. Okay. Es el Estado de un Estado que hizo la guerra sucia y que nunca limpió su participación en la guerra sucia. O sea, que nunca la reconoció. No la reconoció, procesó, transparentó, juzgó. Emprende décadas después una guerra de una proporción mucho más amplia, la guerra contra el narcotráfico, sin estar para nada preparado en términos de instrumentos, ya no solo técnicos, sino en términos de instrumentos jurídicos, de balance, digamos, del pasado, éticos, etcétera. Y ese es el problema que tuvimos, o sea, la tremenda irresponsabilidad del gobierno de Felipe Calderón de emprender la última de las acciones o el último recurso como si fuera el primero
para enfrentar el problema del crimen organizado, pero con un Estado que no se había limpiado. Entonces, en esa medida yo veo una continuidad del Estado autoritario, y ahí lamentablemente va desde la Guerra Sucia hasta ahora con la Guardia Nacional. José Antonio, quiero aprovechar también la mención del consenso liberal o neoliberal. Tienes un libro que se llama La Fronda Liberal, en donde detectas que en los últimos años ha habido muchos intelectuales se habían corrido hacia ese campo y todos publican un ensayo muy interesante. Sí, hago una especie de renacimiento de los últimos 25 años del liberalismo en México, que viene de distintas partes. Si la pregunta es ¿qué pasa hoy? Bueno, muchos de esos actores siguen siendo actores. Un dato interesante, de ese libro que eran 20 y tantos autores, que se publicó en el 2014, todavía antes, digamos, del fenómeno que estamos viviendo, me han preguntado cuántos de esos autores están ahora abiertamente simpatizando con el gobierno actual. Y la respuesta es uno. Y bueno, es uno interesante, ¿no? El menos, si me hubieran preguntado 5 años, el que menos se hubiera uno imaginado, que es el señor Germán Martínez, que había sido presidente del PAN, hasta hace unas semanas director del Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual renunció con una carta pública, y que sin embargo sigue siendo no solo senador de Morena, sino favoreciendo al presidente de la República, ¿no? Salvo el peculiarísimo proceso intelectual del señor Martínez, que ahorita no tendré tiempo de caracterizar, ¿no? Creo que el resto de esos autores, de estos intelectuales, sigue estando donde estaba en 2014, ¿no? Entonces, en cierto sentido, no ha habido una corrida masiva hacia la 4T y lo que sea que signifique ideológicamente la 4T, que creo que es todo un tema, ¿no? Y creo que ahí está. Entonces, se ha roto el consenso liberal, a algunos les parecerá no liberal, otros no liberal, pues creo que una parte de ese consenso no se ha roto. Claramente ahora está interpelado, está en un banquillo. No, digamos, está luchando, pero el liberalismo históricamente ha sido una doctrina de lucha política, ¿no? Ahorita es más normal lo que está ocurriendo porque tiene un adversario enfrente claramente definido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a tener que dar final a este programa. Nos queda muchísima tela todavía por cortar, pero ni modo, el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias, José Antonio, Ana Sofía, Carlos. Gracias.